Ok, resulta que hace un par de días me desperté pensando, Billy Woods efectivamente será el mejor rapero vivo. Fue un pensamiento intrusivo que se me metió en la cabeza y no me ha abandonado desde ese entonces. Iban pasando las horas, iban pasando las horas y voy volviendo a este disco, Gollywog y el resto de su discografía y pareciera ser que sí, por lo menos para mí en este periodo particular de mi vida. A ver, estamos hablando de una cosa muy seria con este álbum de estudio, que llega después de literalmente toda una vida entregada al rap de su parte. El primer álbum de Billy Woods se publica eso del 2003. Este, Gollywog, se publica con su disquera independiente Backwoods Studios y es el disco que profundiza con mayor énfasis de su obra reciente en el terror. No solo en el terror desde la pluma, sino en el terror desde la producción. Eso se hace evidente en instrumentales, la más notoria de todas, por ejemplo, como la que hizo Preservation para Waterproof Mascara, en la que lupean este sample terrible de una mujer sollozando, muy hollywoodense, muy de película de terror, ¿no? Pero para entender la totalidad del alcance de la composición y lo que sucede acá, tenemos que entender el perfil de Billy Woods, ya que pareciera que este es el disco que él estaba destinado a hacer, al igual que Aethiopes. Porque si nos vamos a su biografía, tenemos que entender que él nace en Washington y que se crió en un seno familiar intelectual, político. A ver, por el lado materno, su madre es profesora de literatura, es jamaiquina, y por el lado paterno, que su padre falleció en un accidente de auto, a eso de los... cuando Billy Woods tenía 11 años, su padre fue un político marxista en Zimbabue. Sí, Billy Woods vivió en Zimbabue y una vez que su padre muere, él abandona el país y regresa a los Estados Unidos. Entonces, claramente, con todo este contexto familiar, estamos hablando de un tipo que recibió una educación política y literaria considerable, ¿no? Dentro de los libros que ganaron su admiración, su cariño de muy joven, está por lo menos la literatura de Stephen King, ¿no? Que quizás no era del agrado de sus padres, pero se nota. De hecho, la semilla de este álbum, hablo por eso que es el trabajo de toda una vida, se remonta a cuando él tenía 9 años. Una historia de horror que él escribió cuando era un niño en el que aparecía la Gollywog. ¿Y qué es la Gollywog? Bueno, la Gollywog es esta muñeca súper tétrica que aparece en la portada del álbum, que claramente con el paso del tiempo tomó connotaciones fuertemente racistas. A ver, cuando el artista estadounidense británica que le dio forma a esta muñeca en el siglo XIX la creó, se defendía bajo el pretexto de que no tenía connotaciones racistas, pero dentro del cuento original se representaba a esta persona, que evidentemente negra, con la profesión, digamos, de alguien que entretiene, el típico artista blackface que entretiene a los blancos, ¿no? En el Estados Unidos, fuertemente marcado por el racismo, la segregación, la esclavitud de aquel entonces. Entonces sí había un contexto. Mucha gente aún defiende la existencia de la Gollywog diciendo que no tiene connotaciones racistas y es una muñeca que, bueno, las ediciones viejas, originales, se subastan por miles y miles de dólares. Que eso también es un metacomentario más sobre la desquiciada relación racial que existe en Estados Unidos, en Inglaterra, etcétera, y que Billy Woods aborda acá y en el resto de su obra. A ver, ¿por qué el horror como recurso? En entrevistas, Billy Woods dice que le gusta como mecanismo para contar historias y bueno, siempre ha estado presente en sus dinámicas artísticas, digamos como consumidor y como creador. Y esto no es una novedad. A mí me fascinó en su momento Aethiopes, ese álbum, si mal no recuerdo, salió en el 2022 y lo puse como mi disco favorito de ese año. Y ahí había mucho del terror psicológico, de los horrores de la vida real. Es un disco que exploraba muchísimo el tema del colonialismo, quizás más a profundidad, más cohesivo en la conceptualización que en que este disco Gollywog, Billy Woods lo describe como un compendio, como una recopilación de historias de horror, contrario a Maps, el disco anterior, que era un travelogue, como un journal, un diario del viaje, de sus historias girando y tureando el mundo, ¿no? Bueno, en Aethiopes, ¿cómo?
cuando abría el primer tema diciendo I think Mengistu Haile Mariam is my neighbor. Whoever it is moved in and put an automatic gate up. Repainted brick walls on top of it now cameras. ¿Sabes de qué me estás hablando? Pocos temas en el rap y en la música en general de la última década que yo he tenido la dicha de escuchar retratan como esa paranoia, esa crisis mental, ese terror que te paraliza como ese, ¿no? Porque habla de la historia de una persona totalmente atemorizada porque el dictador etíope Mengistu Haile Mariam se mudó al lado de él al frente y literal renovó la casa, puso cámaras de seguridad, ¿no? Como que, y eso contrastado al estado socioeconómico africano, ¿no? Es como que es una imagen muy fuerte para empezar. Lo mismo en Aethiops, que para mí es un primo hermano, ¿no? Todos los caminos llevan a Gollywood, pareciera ser, en la obra de Billy Woods. Pero otro punto impresionante en Aethiops era en Wharfs. O sea, la poesía y las imágenes que el tipo pintaba. Waves on wharves, war washed the poor, never broke again what he said on the form, next day it was gone. O sea, pintaba esta imagen súper tétrica del colono europeo llegando a las costas africanas. European swimming with the virus, shut out like God semen, fuck the world, pack screaming. ¿Qué me estás hablando? O sea, shipwreck, European, sí, como la nave se rompió, la imagen muy salvaje, ¿no? Como los europeos llegando con el virus, colonizando, expulsados como el semen de Dios, ¿no? El catolicismo, ¿no? Como la cruzada, como esa invasión totalmente violenta y desmedida, ¿no? Impresionante. Y me emociono tanto, obviamente, porque me gusta la obra de Billy Woods y realmente tomemos en consideración si es o no uno de los grandes raperos de la historia de este género. No por casualidad, Earl Sweatshirt, que es fan confeso de Billy Woods, en una entrevista dijo que para él Billy Woods no es tan solo uno de los grandes raperos de la historia, es uno de los grandes autores americanos, ¿no? De todos los tiempos. Y es eso. El P, por ejemplo, en un statement dice que Billy Woods tiene esta escritura muy impresionista, ¿no? Y esto va de la mano con el sentimiento popular que mucha gente tiene de la obra de Billy Woods, que dicen, oye, no entiendo, es rap abstracto, no sé de qué está hablando el tipo. Y le pasa a gente hispanoparlante como le pasa a gente en Estados Unidos que, bueno, no hace la tarea, no contextualiza y se queda en la superficie y no quiere entender. Y más allá de un tema de entender, es un tema de sentir. Se puso muy corny, muy poético esto, pero pues sí, si tú entiendes el framework, que ya Billy Woods lo ha explicado en la entrevista que dio para Bandcamp, la entrevista que dio para el New York Times, en la entrevista que dio para Pitchfork, recomiendo leer esas 3 entrevistas en específico. Ustedes entienden qué es lo que intentó hacer con este disco, ¿no? Una recopilación de historias de horror. Y acaba el porqué, anclado a lo que acabo de decir, considero que es un escritor de puta madre este hombre. El tipo aborda el terror desde la faceta más superficial que tú te puedas imaginar, lo más hollywoodesco. O sea, las líneas que abren el primer tema, Jumpscare, dicen Ragdoll playing dead, rabbit dog in the yard, car won't start, it's bees in your head. O sea, la muñeca de trapo haciéndose la muerta, un perro rabioso en el yard, en el jardín, qué sé yo. El carro no quiere arrancar, hay abejas en tu cabeza. O sea, es una imagen muy tétrica, muy Hollywood, ¿no? Pero él ve el horror desde eso, lo más cinematográfico y superficial, hasta historias de inquilinos siendo expulsados del apartamento en Estados Unidos porque no tenían con qué pagar. Él usa el recurso del zombie. O sea, el zombie va a aparecer en varios temas del disco. El zombie como dope fiend, como adicto a la droga. El zombie como un descerebrado. El zombie en distintas facetas. Usa el recurso de el vampiro en uno de los temas más espectaculares del disco, que me parece que es Misery, que está producido por Kenny Segal. Tiene un saxo yacero y un drum break como recortado bien breve, que es bestial. Para mí este tema es pura presión y cabezas a punto de estallar, ¿no? Una tetera a punto de ebullición. Y es increíble cómo usa el horror acá, porque este se puede decir que es el tema de romantiqueo del disco. Ustedes dirán, bueno, Billy Woods, un tipo que habla del colonialismo, que tiene todo este fundamento político, como que uno no se imaginaría que te va a escribir un romantiqueo, pero en síntesis sí, porque ¿de qué está hablando en Misery? Esto es increíble. Pinta la imagen de un triángulo amoroso, donde él
el no correspondido, donde hay una jerarquía, existe un esposo, existe esta mujer deseada por ambos y esta mujer termina siendo una vampira. O sea, él cierra la estrofa diciendo que tiene marcas en su garganta y como que insinuando que le chupó la sangre, ¿no? Básicamente. Él dice en el tema, I love it, covering her mouth, dainty like she in a painting, daydream those nails raking, full moon she came to me already wet with sex. O sea, cuando ya llegó ya estaba mojada con el sexo probablemente que le hizo el marido. Esa imagen de elegante, sensual, como si ella estuviera en una pintura, me parece muy, muy sugestiva, muy visual, ¿no? Valga la redundancia esa imagen. Y explora el horror en eso, en los vampiros, en la pobreza, en los inquilinos siendo expulsados de los apartamentos, en que esto habla de que a veces los horrores de la vida real son más fuertes que los horrores de Hollywood, de los exorcismos y lo más superficial y ella se le metió el demonio. La vida real a veces es más creepy que eso, porque volviendo al tema original, Jumpscare, donde explora varias formas de narrar el horror, ¿no? Él tiene una línea que dice, Daddy Long Legs, try your home like Cecil Rhodes. Daddy Long Legs puede ser, entiendo por lo que investigo, una referencia a un filme de horror. O bueno, imaginemos un tipo bastante atemorizante con las piernas gigantes, ¿no? X. Llega a tu casa como Cecil Rhodes. Que Cecil Rhodes, si ustedes investigan, fue un colono británico en África, ¿no? Que la idea de la explotación, la idea de la colonización se explora aquí y en muchos discos de Billy Woods, ¿no? También él ve el horror en la guerra. Y no la guerra de Irak, no la guerra de Afganistán, no guerras del siglo XX, no en el Plan Cóndor, sino cosas que están pasando hoy por hoy, ¿no? Él habla en un tema describiendo un footage que vio en YouTube sobre un dron que bombardeaba a un soldado ucraniano o ruso en una trinchera y habla como del horror del siglo XXI, de qué desquiciado que yo desde la comodidad de mi hogar con mi internet puedo ver cómo le arrebatan la vida así en vivo y en directo un tipo allá en el quinto coño de la madre, no sé, es desquiciado, ¿no? Ahora, hablando sobre otros grandes puntos del disco, Start 87 es uno de esos. Tiene un beat mega tenso con Dr. Williams y al igual que Worfs, al igual que el tema que abre Ethiops que ya mencioné, para mí Billy Woods es un maestro retratando, hablando de la curaduría de sonido estrictamente, no, ya que estamos hablando de la producción, esa sensación de estrés, de ansiedad, de paranoia, de esquizofrenia, de disociación. Es un maestro, ¿no? Es un maestro. Y eso pasa acá. Y hay barras interesantísimas como cuando dice, When my father came home, they slaughtered a cow, the house falling down, everything boarded up in town, everyone live in South Africa now, talking about his heart all around. Y esto es interesantísimo. En una entrevista le preguntan a Billy Woods, de estas que cité, sobre lo autobiográfico y lo personal en su obra. Ya que es un tipo enigmático, él no muestra la cara, él censura su rostro en los videos, ¿no? Pero él dice que su obra es estrictamente autobiográfica. No todo, no el 100% de lo que escribe, pero es irónico, es paradójico eso, ¿no? Como que no conocemos su cara, no sabemos nada de su vida privada, pero todo el tiempo nos estuvo contando cómo sus vivencias, sus males, sus pesares, bla, bla, bla. Y acá él habla, bueno, de cuando mi padre regresó a casa, al parecer es una tradición como de Zimbabue el matar a una vaca, ¿no? Es una imagen grotesca, ¿no? Si un vegano lo ve, es súper grotesco para él, ¿no? Pero bueno. The house falling down, everything boarded up in town, que habla sobre esa transición política, ¿no? En Zimbabue. Y cómo la gente se fue a vivir a Sudáfrica para buscar un mejor porvenir, ¿no? Y hay líneas psicópatas como Why when it's my turn to eat there's always ashes in my mouth, Roman excited to be in the streets, Negroes with clowns, or maybe it's really hard all around. O sea, esa foto, esa imagen, cuando es mi turno de comer porque siempre tengo cenizas en la boca, gente grande, emocionada por estar en las calles, estos negros son payasos, o tal vez es duro todo este tiempo. Que eso tiene como una doble interpretación, ¿no? Porque en la cultura popular, that goes hard, es como, coño, eso va duro, está bueno, está cool. Pero al mismo tiempo es difícil.
es difícil para ellos, bla, 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 bla. Tiene esa doble interpretación. Y en este tema, en Start 87, que esto me parece hermoso de este disco, él referencia, sí, a Company Flow y referencia a MF Doom. Cuando dice, like in memoriam, cite my sources, anti-pop consortium, co-flow, and every line of accordion, que no será la única, hay como mínimo 3-4 referencias a MF Doom en todo el disco, a Victor Bond, interpolaciones a King Ghidorah, a MF Doom. Y esto no es gratuito, ¿no? Porque si ustedes ven cómo se presentan, o cómo no se presentan, literalmente cómo no se presenta el rostro de MF Doom y Billy Woods, ven que vienen como de la misma escuela o de la misma forma de ver el hip hop, donde prima la composición, prima la lírica, prima la música. MF Doom defendía eso en las entrevistas que dio, ¿no? Como que la máscara es una representación de eso, que todo se ha vuelto tan banal, tan vanidoso, como volvamos a la raíz y a la lírica, pues. Y Billy Woods tiene mucho de eso, ¿no? Hay otras partes en el disco, por ejemplo, que me encantaron, como en BLK Christmas, que es el tema que mejor aborda esta situación de pobreza, esta situación de verse desalojada de un momento para otro. Y es muestra de que, ok, el horror es el marco narrativo, pero dentro del horror y de los horrores de la vida real, Billy Woods mete mucha ironía y mete mucho humor. Y es psicópata porque te está contando unas cosas espantosas y quiere hacerte reír y tú te quedas... Hay un cortocircuito ahí, ¿no? Mientras escuchas el disco. Y mi featuring favorito de Gollywog es Bruiser Wolf. Porque si ustedes han escuchado a Bruiser Wolf, rapero de Detroit, mencioné su álbum del año pasado, My Story Got Stories, en el canal, ¿no? Se lo larga así como en enero del 2024. Bruiser Wolf es un salvaje porque tiene un delivery súper burlón, súper irónico, en el que, de nuevo, caes en esa paradoja de me lo tomo en serio, está diciendo una vaina muy real, muy oscura, pero al mismo tiempo el delivery es muy goofy y es genial su estrofa, ¿no? Por ejemplo, dice, Street life adopted me, dying young was a prophecy, I was writing properly in poverty, malnourished, food a commodity, birth feed, missing teeth. O sea, plantea la imagen más grotesca de la pobreza. Se me están cayendo los dientes, tengo los pies pelados, no tengo zapatos, estoy desnutrido, la comida es ya como un bien, como un lujo. O sea, luego dicen, to be frank, it was war, scared to fall asleep, they want you to rest in peace in the morgue. Ese punto que hasta te da miedo de acostarte porque te vas a morir, probablemente del hambre, qué sé yo, denso. Y una de mis estrofas favoritas del disco es la que abre Billy cerrando este tema, ¿no? Donde él describe la situación de estos inquilinos siendo expulsados, que como los van a expulsar una semana antes de Christmas si tienen niños, then people sick in the head is sickening, everything got tossed in the streets, crying kids is wicked, took what they call feeding in a cousin whipping to thrift their just it. Se habla literal el proceso en vida real de me expulsaron, me llevo en tiempo real, me expulsaron, me llevo lo que pueda aquí en el carro de mi primo y fueron como que dejando cosas tiradas en el piso, ¿no? Y lo grotesca de la situación, que habla de la pobreza que se vive, que eso que dejaron tirado al frente de la casa, Billy Woods, por su situación también, se cuestionan, coño, esas ollas para cocinar me hacen falta, ¿será que las busco? No van a darse cuenta de la diferencia, qué sé yo, y él se lleva las joyas, ¿no? Es una situación lamentable, pero nuevamente son los horrores de la vida real. Hablamos sobre la guerra, sobre las ideas del colonialismo, etcétera, etcétera. También otra faceta donde se explora el horror es en el trauma familiar. En el trauma familiar. Que eso queda presente en temas como Lit Pain Test, donde él dice, if these walls could talk, they might not. After all, we don't. One door been locked since when? Why it's never said, but we know. Que sugiere como que algo raro pasó en esa casa, como porque siempre tuvo esa puerta cerrada, porque no tuvo acceso a esa puerta, ¿no? Y dice que si estas paredes pudieran hablar, no lo harían, porque en mi familia nunca hablamos. denso. Ahora, en Gólgota, hablando sobre los horrores de la vida real, en una de las líneas que yo considero
irónicas, sarcásticas del disco. Él dice, fuselage shuddering as the plane climbs, you know I pray to every one of them motherfuckers. Que habla de la típica experiencia de montarte en un avión y empieza a temblar y ahí tú te pones a rezarle a todo el mundo. Aún así no tengas ningún tipo de relación con Dios, catolicismo, nada. I pray to every one of them motherfuckers. Esa línea es genial. Hablando una vez más sobre la postura de Billy Wood, sobre el neoliberalismo, sobre el estatus actual de Estados Unidos bajo la administración de Trump, sobre las desgracias del hoy en día, del 2025, en Corinthians, él dice, If you never came back from the dead, can't tell me shit. 12 billion USD hovering over the Gaza Strip. You don't wanna know what it costs to live, what it costs to hide behind eyelids. When your back turned, secret cannibals lick their lips. Qué grotesca esa imagen, ¿no? Cuando volteas la espalda, caníbales secretos se lamen los labios. Qué fuerte. Qué fuerte. Y eso de volver de la... O sea, si no has podido volver de la muerte, no me digas un carajo, no puedes hablar conmigo, ¿no? Él lo dice en una entrevista que él tuvo experiencias cercanas a la muerte varias veces en su vida y eso me parece interesantísimo, ¿no? Hablando sobre el trauma familiar, el tema donde eso queda retratado más potentemente, que es bastante creíble que sea alusivo a su tragedia, a la tragedia que él vivió en su hogar cuando su padre murió. Él dice, Watch my mother cry from the top of the stairs, scared when it came through the walls, I covered my ears. O sea, escuché a mi mamá llorando arriba en las escaleras, estaba asustado cuando me llegó por las paredes, me tapé los oídos, en mitad esperando que tú sabes quién estuviera muerto y él lo estuvo. Surprise. Careful what you wish for, might just get that shit. Mom showed us where she kept the passports hid. Que habla ya del post, contar la situación, buscando los pasaportes para escapar. The king's dead and your uncles are not our friends. How many times I gotta tell you kids, it's us in this room, that's it. Y luego en el tema de la segunda estrofa él sugiere un intento de suicidio dejando el gas de la cocina prendido y bueno, de uno más de los múltiples horrores que se narran en el disco. También otro de los horrores que se narran en el tema producido por The Alchemist, que me parece que es uno de los más psicodélicos del proyecto Counterclockwise. Él usa la idea del insomnio, del no dormir como un método de tortura. También pinta imágenes de desmembramientos como método de tortura, y eso lo liga al tema de la esclavitud, como vivir amputado, vivir sin una extremidad, ¿no? Como... y nuevamente es una muestra más de lo ido que está este tipo. Está muy ido, está en otro lugar, de verdad, Billy Woods. O sea, y es una muestra más de que Jay-Z es un pajugo, con respecto a Jay-Z. Pero siempre recuerdo ese statement que Jay-Z dijo que rap is a young man's sport. No es un young man's sport, es que tú eres un flojo. Pues ¿cuántos años tiene Billy Woods? Es padre de familia, entiendo que está como en sus 40, 50 años y este tipo está haciendo rap en la vanguardia de la vanguardia, en la élite. O sea, no suena como nadie, él va en su carril y por su propia dirección. A estas alturas de su carrera sacó lo que puede ser el disco, uno de los discos más sorprendentes de su obra. Lo que pasa es que la competencia está muy seria, o sea, desde el Hiding Places con Kenny Seagal hasta el Aethiopes, History Will Absolve Me. O sea, tiene muchos discazos este hombre, ¿no? Pero volviendo a Gollywood, que hay cosas que todavía hay que comentar. En BLK Zombie, el beat de Steel Tip Dove es demencial. Entre esas cuerdas, los vientos y el drum break aplastante, es muy hipnotizante la cuestión. Y pues, bajo este marco, se puede entender como un disco, sí, de lo típico hip hop abstracto, ¿no? Sobre todo por las ideas de composición. Un disco de jazz rap, tiene mucho saxo, muchos vientos mezclados por ahí. Y en definitiva un disco de horrorcore, ¿no? Por el tono de las historias, por lo tétrico, por el horror, bla bla bla. Hablando sobre otros momentos geniales, Dislocated es el tema que cierra el disco, que explora un poco esa idea como del anonimato, el anonimato en tarima.
el no ser reconocido, X y etcétera. Él dice, I can be located, face pixelated, face pressed to the pavement, knee on my spine, the crowd undulated, phones raised, I'm there, I'm faceless. Que es muy fuerte esa imagen, ¿no? Habla como de eso, no reconocen mi rostro, soy uno más en la cifra, aún así esté en tarima o no, como la cara oprimida contra el pavimento, la rodilla en mi columna vertebral, the crowd undulated, me parece muy peculiar la decisión del undulated, porque ondularía la audiencia, ¿no? Raro. Y lo de phones raised, I'm there, I'm faceless, es muy grotesco también, una vez más, porque, ok, estoy siendo víctima de abuso policial, probablemente eso es lo que se sugiere y me están grabando. O sea, eso es lo que vas a hacer, vas a grabarme. Así lo tomo yo y... no, mi gente, de verdad que es impresionante. Hablando sobre los horrores de la vida real, en Cold Sweat tiene un momento muy Atlanta en la composición, ¿no? Cuando él dice... It's a room full of record execs on the other end and you dancing on the desk, wake up in a cold sweat, que habla de un mal sueño, de una pesadilla, ¿no? Y Atlanta, esta serie de Donald Glover, tiene un capítulo sobre eso, ¿no? Sobre el rapero que quiere pegarse y está bailando para unos ejecutivos blancos que están juzgándolo ahí, que tienen total poder sobre el futuro económico de este artista que quiere ser pegado, ¿no? Que habla un poco sobre la desigualdad ahí socioeconómica, racial, en oportunidades. Y luego, para que vean los contrastes en la pluma de este tipo, dice laid up next to your all ex and you never broke up, duplex, West 87, three beautiful kids that get up and make their own beds. Es cómico, güey, porque tuvo un mal sueño y otro mal sueño fue que se despertó al lado de la ex. Nunca se separaron y fueron felices para siempre y tienen 3 niños hermosos que hacen su propia cama y son bien portados. Maldita sea, vale. Este tipo escribe mucho, pana. Este tipo escribe mucho. Te lo juro. Te lo juro, te lo juro. Y bueno, eso sería lo que pienso de Gollywog. Para mí, el mejor disco anglosajón que yo he escuchado este 2025. La verdad, no he escuchado otra cosa en el hip hop que se le acerque. Este hombre es cosa seria, rapeando, escribiendo, y realmente estamos hablando de un hito para el hip hop contemporáneo, de una marca importante, de un punto y aparte en la historia del rap de esta década, sin lugar a dudas, cosa muy seria. Athiops, Gollywog, Maps, escúchenlo. Y por todo lo dicho en esta reseña, le haría una puntuación de un 10 de 10 a el último álbum de Billy Woods. Si les gusta este contenido, suscríbanse, comenten, activen la campanita, denle me gusta, toda esa vuelta. En la descripción están los links a mis redes: Instagram, Twitter, TikTok, servidor de Discord, comunidad de Patreon, playlist de Spotify, todo eso. Los quiero, cuídense y chao.